Hola amigos, ¿cómo están? Muy buenas noches, soy el doctor Emanuel Dubiñó, espero que estén pasando un excelente viernes. Y hoy quiero platicarles un poquito acerca de lo que son las úlceras por presión. Y es un tema, bueno, pues que se ha comentado en los últimos años debido a que ha cobrado gran importancia la prevención de estas lesiones. ¿Y esto por qué? Porque en principio de cuentas, el que una persona tenga una úlcera por presión aumenta de manera significativa su morbimortalidad. ¿Pero qué es una úlcera por presión? Bueno, una úlcera por presión es una lesión de la piel, ¿sí? Que puede afectar también tejidos más profundos. Sí, es muy importante saber que en personas con discapacidad y con movilidad reducida sobre todo son muy frecuentes. Se sabe actualmente que en la población que se encama, en personas que están hospitalizadas, entre un 4 y 5% de la población presenta una úlcera por presión durante este encame o esta hospitalización. Sin embargo, en personas con lesión medular y que tienen una movilidad muy limitada, muy reducida, se sabe que hasta el 50% de estas personas van a tener una úlcera en alguna etapa, en alguna parte de su vida. Evidentemente, entre más severa y entre más alto sea el nivel de la lesión medular, va a ser más frecuente la aparición de estas úlceras. Actualmente, la National Pressure Advisory Panel son quienes se han encargado en los últimos años de clasificar y de dictar las guías de tratamiento para este tipo de lesiones. Y ellos clasifican las úlceras en 5 grados. Bueno, en 4. Vamos a dejarla en 4. Y vamos a ver que las úlceras grado 1 son las lesiones más superficiales, únicamente afectan la epidermis y generalmente estas úlceras se manifiestan como lo que se llama un eritema no blanqueable. ¿Esto qué quiere decir? Que la piel se encuentra roja y a la hora de presionarla no se torna blanca. Ustedes pueden ponerse algún objeto o apretarse una parte de su piel durante algún tiempo, van a ver que se forma un área roja, pero si la aprietan se va a tornar blanquecina, ¿sí? Va a cambiar su tono de la piel a un color blanquecino. En el caso de las úlceras grado 1 no se torna blanquecino, ustedes por más que la aprieten se encuentra del mismo color o incluso más oscura como es lo que pasa en personas de piel un poco más oscura, ¿no? Las úlceras grado 2 ya son un poquito más profundas. Estas úlceras involucran la epidermis y la dermis y la manera en la que se manifiestan es como si fuera una ampolla que se rompe y que va a generar una lesión pues de espesor parcial de la piel, ¿no? Estas lesiones suelen ser ya dolorosas, ¿sí? En el caso de las úlceras grado 3, en la clasificación nos marca que ya hay una pérdida de tejido en cuanto a la epidermis y la dermis total, o sea, hay una pérdida o una afección de la dermis y la epidermis e incluso puede ser visible el tejido celular subcutáneo que se ve como una capa de grasa, ¿sí? Entonces la clasificación marca el estadio grado 3 también como el tipo de úlceras en las que no se encuentra afectado el músculo ni la fascia o la capa que está cubriendo a este músculo, ¿no? La grado 4 ya es una úlcera de espesor total y bueno, en este tipo de úlceras ya se encuentra afectada la fascia del músculo, la capita que cubre el músculo incluso, y a veces es notorio o se puede ver que el hueso está expuesto, está visible, ¿no? Y la grado 5 ya es una úlcera que no se puede clasificar porque está cubierta de tejido necrótico o tejido negro, se ve negro, y no puede verse en realidad cuál es el grosor o el espesor de esa úlcera, ¿no? También es importante mencionarles que este tipo de úlceras
tiene ciertos riesgos para que aparezca, ¿no? No aparecen todas las personas. Debe de haber algunos factores de riesgo ¿cómo se puede decir? Establecidos, factores de riesgo establecidos en una persona para que sea más propensa a la aparición de estas úlceras. Hay una escala que quiero mencionarles, sobre todo a los profesionales de la salud, como pueden ser enfermeras, médicos de rehabilitación, fisioterapeutas, etc. Y que nos va a dar la opción de medir el riesgo que tienen estas personas de tener o no una úlcera. Esta escala se llama escala de Braden. Se utiliza en adultos y hay una versión para niños que es la escala de Braden-Q. En la escala de Braden lo que vamos a ver o de lo que nos vamos a dar cuenta es de qué factores tiene una persona para que aparezcan las úlceras. Entonces vamos a ver vamos a revisar cada uno, no los vamos a ver de manera detallada cada uno, pero sí vamos a mencionarlos, ¿no? Porque es importante. Hay algunos factores de riesgo que no menciona la escala, pero que sí son intrínsecos a la persona. Por ejemplo, si tiene diabetes, o si tiene una historia larga de tabaquismo, o si tiene alteraciones cardiovasculares ya diagnosticadas, o si esta persona tiene algún medicamento o le están administrando algún medicamento, como pueden ser los esteroides o corticosteroides. Entonces ya son factores que van a aumentar el riesgo de úlceras, pero hay algunos que son un poquito más importantes y que es necesario destacar, medir y valorar cuando este tipo de personas están hospitalizadas, ¿no? El primero que quiero mencionar es el de la percepción sensorial. Evidentemente una persona que no tiene una sensibilidad adecuada, pues no va a sentir estas zonas de presión que va a tener en ciertas posiciones. En las personas que están sentadas la mayor parte del tiempo, las úlceras van a ser más frecuentes en la región isquiática, por ejemplo, que es donde se apoya todo el peso corporal durante la sedestación o durante la posición de sentado. También son frecuentes cuando las personas están la mayor parte del tiempo sentadas las úlceras en los talones, ¿no? O en los pies. O si tienen alguna parte que no esté bien adecuada en una silla de ruedas inadecuada, valga la expresión, en la espalda, pues también se puede generar una úlcera, ¿no? Las úlceras, acuérdense que salen en los sitios de mayor presión, y aquí cabe mencionar que hay dos fuerzas que están muy involucradas con la aparición de las úlceras. La primera es la de compresión, evidentemente sobre una superficie ósea y una superficie rígida. Entonces todo el tejido blando que está interpuesto entre estas dos áreas va a estar sometido a una presión constante, y si esta presión está por arriba de los 32 milímetros de mercurio, que es la presión capilar normal, entonces ya va a haber un factor vascular para que las áreas que están circundantes a las zonas de presión empiecen a morirse, ¿no? A tener un proceso de necrosis, y entonces se va generando la úlcera. Y la otra fuerza que es muy importante mencionar es la fuerza de cizallamiento, y este tipo de fuerzas son las que se cree que están más involucradas con la aparición de úlceras. Las fuerzas de cizallamiento, quedamos que las de compresión es así, ¿no? Y las de cizallamiento es así, o sea, son fuerzas que, por ejemplo, si yo estoy sentado y de repente me cambio mi posición y se hace este tipo de fuerza, o sea, se desplazan una superficie sobre la otra, que va a provocar una deformidad celular importante, entonces va a aumentar el riesgo de tener una úlcera. Incluso se ha dicho y se ha estudiado que cuando esta presión no es de 32 milímetros de mercurio, pero sí está por arriba de la presión sistólica de la persona, por ejemplo, si mi presión arterial es de 120/80 y esta presión rebasa los 120 milímetros de mercurio, que es la presión sistólica, entonces en una hora se me puede generar una úlcera, ¿ok? Y bueno, esto es importante mencionar porque a veces uno piensa que una úlcera se puede formar en días, ¿no? O en semanas, y no, con una hora es suficiente para que se genere una úlcera, ¿no? Entonces es importante recalcarlo. Y si esta persona, bueno, no tiene una sensibilidad o una
o un sistema sensorial adecuado, preservado, pues no va a sentir la presión, no va a corregir su postura para liberar las zonas de presión, y entonces ahí va a estar presionando por 2, 3, 4, 5 horas, incluso mientras está dormida la persona, y se va a generar la úlcera, ¿no? Bueno, ese es el primer punto de cuanto a los factores en la escala de Braden. Tenemos el segundo, que es la exposición a la humedad, ¿no? La piel húmeda tiene más riesgo de presentar una úlcera que la piel que esté seca. ¿Y esto a qué nos lleva? Nos lleva precisamente a estas lesiones neurológicas como el tipo de evento vascular cerebral o lesión medular, sobre todo mielitis transversa, cualquier afección neurológica en la que no haya un control adecuado de esfínteres y por supuesto que tampoco haya un proceso de termorregulación adecuado. Entonces la piel va a estar más húmeda y por tanto más expuesta a la aparición de úlceras. El tercer punto de riesgo que muestra la escala de Braden es el nivel de actividad. Una persona que no tiene limitaciones motrices, entonces va a estar cambiando de posición de manera frecuente. Y por otro lado, una persona que tiene una movilidad reducida, pues no va a poder acomodarse y no va a poder, o le va a ser más difícil aliviar estas zonas de presión, ¿no? Entonces, entre menor movilidad tenga una persona, mayor riesgo de ulceración. Y esto pues es especialmente cierto en personas que tienen lesión medular muy alta. Por ejemplo, si está a nivel cervical, pues va a tener una afección motriz en las 4 extremidades. En cambio, si tiene una afección medular a nivel torácico lumbar, entonces los miembros pélvicos son los que van a estar mayormente afectados. Y también dentro de las lesiones medulares, que ya será un tema en el que hablemos posteriormente, pues hay diversos tipos, ¿no? Que también varían en severidad, y mientras más severa sea una lesión, como una lesión completa, entonces hay más riesgo de ulceración en las zonas de presión. Un aspecto muy importante también que muestra la escala de Braden es el estado nutricional de la persona, ¿no? El estado nutricional principalmente se puede determinar mediante la somatometría, mediante la calificación del peso corporal en relación a la talla, y también mediante estudios de sangre se puede determinar el nivel nutricional de una persona. Sin embargo, en la escala de Braden lo que nos muestra básicamente dentro de sus criterios para medir la nutrición es si esta nutrición va de excelente a muy pobre, y tomando como criterio la calidad que tiene la persona para consumir alimentos. Una persona que consume todo tipo de alimentos, una buena aporte de líquidos, entonces va a ser una persona a quien se le va a dar la calificación de excelente. Sin embargo, si es una persona que tiene muchos problemas para aceptar o tolerar la vía oral y tiene una baja ingesta de líquidos, o que incluso es necesario que tome suplementos para que tenga un nivel nutricional adecuado, entonces puede que tenga problemas también para la regeneración de los tejidos. Hay que recordar que dentro del proceso de regeneración celular y de regeneración de heridas es muy importante tener cantidades adecuadas de proteínas y aminoácidos para que estos tejidos se regeneren, ¿no? Si no es así, aparte de que va a ser más fácil que se forme una úlcera, la regeneración también va a ser más difícil. El otro punto, bueno, pues es va muy ligado con la actividad, y bueno, pues es la movilidad. Van de la mano prácticamente, si es una persona que está encamada, si está en silla, o si deambula de manera ocasional o no tiene limitaciones para su actividad, ¿no? Entonces esto va de la mano prácticamente. Entre mayor sea la discapacidad motriz o la disfunción motriz, pues va a afectar estos dos rubros, ¿no? Que son el de actividad y movilidad. Y el último de los puntos que menciona la escala de Braden, bueno, es el roce y peligro de las lesiones aquí, y lo que mencionábamos, ¿no? Este tipo de fuerzas de cizallamiento son las que más van a poner en riesgo los tejidos blandos para que se ulceren o no. Y entonces la escala de Braden dice, bueno, ¿hay fricción o no hay fricción en estos tejidos, ¿no? Este tipo de fuerzas que Braden llama como fricción también se llaman de cizallamiento, o en inglés shear forces, lo pueden buscar ustedes en internet, y que son el factor más importante para la
producción o la generación de úlceras por presión. Y para su evaluación quería mencionarles que existe actualmente una herramienta que también sacó la NPUAP, la National Pressure Advisory Panel, y que se llama Push Tool. ¿Sí? Ustedes pueden buscarla, les voy a dejar el link aquí en la descripción para que ustedes puedan verla. Y esta herramienta se utiliza para medir las dimensiones y la progresión de una úlcera. Esta herramienta me acuerdo que en un estudio que realicé en el que les poníamos láser a algunas úlceras en niños, utilizamos esta escala para tener algún método objetivo para medirlas y para llevar el seguimiento de estas úlceras una vez que se formaron. Vamos a verla rápidamente ya para no tardarnos tantos. Este PUSH es el acrónimo de Pressure Ulcer Scale for Healing Tool, ¿no? O sea, herramienta, ¿sí? O escala para la curación de úlceras por presión. Y vamos a ver que en esta escala lo que se miden 3 aspectos, ¿no?, principales. El primero de ellos es el área de la úlcera. Esta área se va a medir evidentemente multiplicando el diámetro mayor de la úlcera por el ancho. Entonces nos va a dar un índice, nos va a dar el área y la vamos a clasificar del 0 al 10, ¿no? El segundo punto que se va a medir en esta escala es la cantidad de exudado, ¿no? El exudado es este líquido que emana de la úlcera, porque hay úlceras que son secas y úlceras que están muy húmedas, y esto es lo que va a calificar este segundo rubro del PUSH, ¿no? Entonces va a tener 0 si tiene la cantidad de exudado nula, o va a tener 3 si la cantidad de exudado es máxima o es muy notoria. Y el tercer punto que vamos a ver o que califica la escala de PUSH es el tipo de tejido. Cuando ustedes ven una úlcera, que también es a lo que antes se le llamaba escaras, ¿no? O úlceras por decúbito, y precisamente se le llamaba escara por la calidad del tejido que tenía, ¿no? A veces tenía como una costra amarillenta o una costra roja, o a veces una costra negra. Entonces decían, no, pues tiene una escara. Actualmente el nombre correcto pues es la úlcera por presión, y el tipo de tejido que va a tener va a ser desde 0, que está cerrada, o sea que está epitelizada y está cubierta la úlcera, pasando por el grado 1, en el que la calidad del tejido va a ser tejido epitelial. El 2 es tejido de granulación, que es cuando ya está en un proceso de proliferación y de reparación esta úlcera, ¿no? Se suele ver que tiene una natita amarillenta, ¿no? Y de ahí ya nos vamos a niveles un poquito más graves, como es la cantidad de tejido necrótico, ¿no? Y la úlcera se ve ennegrecida en sus bordes o en todo el techo de la úlcera. Y bueno, pues prácticamente es lo que quería comentarles hoy acerca de algunas generalidades sobre úlceras por presión. Es imposible abordar todo el tema en 10-15 minutos. Es importante conocer que ya hay muchos años de estudio tras esto. Se saben ya muchas cosas de cómo y por qué se producen las úlceras. Actualmente ya existen muchos tipos de manejo y está bien clasificado qué manejo hay para cada una. Y quiero platicar en el siguiente video acerca de los cojines que se emplean para la prevención y el tratamiento de las úlceras por presión. ¿Sí? Entonces no se vayan a perder el siguiente video. Hoy quería hablar más que nada de generalidades acerca de cómo es que se producen, cómo se clasifican, cómo se llegan a evaluar. Y en el siguiente video vamos a hablar un poquito sobre los cojines, porque es algo que además me preguntan mucho en mi práctica diaria, qué cojines son los más adecuados para cierto tipo de personas. Y no hay un solo tipo de cojín, hay muchos. Y vamos a ver en el próximo video qué cojines son los más adecuados y qué inconvenientes tiene cada uno, qué pros tienen. Entonces es un tema bastante interesante, ¿no? Entonces quiero que estén conmigo el siguiente video, el próximo viernes, para hablar acerca de los cojines. Por otro lado, acuérdense que es muy importante para mí que se suscriban al canal para darle seguimiento a este tipo de videos, para estar con ustedes cada viernes, y que aquellas personas que me ven me platiquen cuál fue su experiencia con las úlceras de presión, si es que han tenido alguna, ¿no? Cómo
cómo las diagnosticaron, qué manifestaciones tuvieron, qué tipo de tratamiento llevaron, para que toda la audiencia también, si ustedes están de acuerdo, pues vean, ¿no? Y puedan compartir algunas experiencias al respecto. Entonces, bueno, es todo por hoy, queridos amigos. Nos vemos el próximo viernes. Espero que tengan un fabuloso fin de semana y también pues espero que nos veamos aquí el próximo viernes hablando sobre cojines antiúlceras. Pásenla muy bonito. Los saluda el doctor Emanuel Duviñón una vez más desde la Ciudad de México y que la pasen excelente.